La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, bienvenidos a esta capacitación. Vamos a esperar 5 minutos para iniciar, a que se conecten más personas. Gracias. Bueno, creo que podemos iniciar. Buenos días a todos, bienvenidos a otra capacitación online. Recuerde que están todos en modo de solo escucha. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, en su panel del webinar, en la parte superior derecha de sus pantallas, tienen una manito. Si hacen clic allí, en el momento oportuno yo les estaré dando voz para que puedan realizar sus preguntas, o pueden escribirlas ahí mismo en el panel, les aparece en un chat. Pueden escribir las preguntas y yo se las leo en el momento oportuno a nuestro capacitador el día de hoy, que es Camilo Suárez. Lo dejo con el señor Camilo para que comencemos, y bienvenidos a todos. Gracias. Tengo esta oportunidad de dirigirme a ustedes para repasar y recapitular algunos temas importantes de nuestro portafolio. El día de hoy vamos a tener un foco muy fuerte en la marca Hibari
y básicamente el portafolio de partes eléctricas, como ya lo dijo Willy. La idea es que esto sea algo participativo, dinámico. Por favor, no duden en cualquier inquietud que tengan hacerla y logremos que se enriquezca un poco esa conversación con sus inquietudes y sus opiniones. Vamos entonces a dar inicio al webinar del día de hoy y esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Entonces yo quería empezar esta conversación haciendo pronto una recapitulación y un recuento breve pero muy concreto, digamos, de lo que ha sido la evolución del mercado de autopartes, de vehículos en general, motos y carros durante este periodo, digamos, de 40 o 50 años hacia atrás. Y la verdad es que pues muchos recordaremos este tipo de vehículos como pares en nuestros mercados como los vehículos, digamos, más comunes, pero han evolucionado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos la evolución del Volkswagen Escarabajo, un carro muy emblemático, y cómo hemos pasado de tener un carro muy convencional, digamos, tradicional y de una fabricación de vieja data a actualizar todos sus componentes, todos sus equipos. Ha pasado lo mismo con todas las marcas. Yo diría que ha sido una tendencia muy fuerte de la industria, el ir avanzando, el ir renovando y el ir reemplazando tecnologías antiguas por tecnologías nuevas que ofrecen mejores resultados. Este es un buen ejemplo de ello, un minicord que muchos de nosotros conocimos en nuestros mercados, muchos fabricados en Venezuela, de hecho, antes de los 90s, un carro muy particular con carrocería en fibra de vidrio y unas prestaciones pues muy chéveres, pero hemos visto su evolución y ahora ya tenemos versiones eléctricas, hemos pasado por el híbrido, hemos pasado por una cantidad, digamos, de procesos de reingeniería, lo que ya ha existido para crear cosas más eficientes y de mejor rendimiento, de mejores resultados. Y este particularmente es un ejemplo que me gusta mucho, es el Volkswagen Golf GTI en su versión inicial, y es un carro que ha tenido una evolución, que ha estado en su línea de ensamble durante muchos años y que podemos ver, por ejemplo, una versión como esta, que es una versión turbocargada, o ya sus versiones más modernas, que son versiones 100% eléctricas. Entonces, sin duda, estamos cambiando. Hemos visto una evolución, por decirlo de alguna manera, del motor y en general de todos los componentes del vehículo, y eso es muy interesante porque nos llevó de un motor tradicional grande, de gran consumo de combustible, generalmente de 6 o de 8 cilindros en B, carburado, atmosférico 100%, a un motor de pronto más eficiente que ya incorporaba otros componentes importantes como lo son un cuerpo de aceleración, un cuerpo de mariposa o una toma de aire como la vemos aquí. Ya reemplazamos este carburador enorme por componentes diferentes y hemos seguido avanzando, digamos, buscando nuevas tecnologías que le permitan a la industria de vehículos pues mantenerse a la vanguardia. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo del motor turbo, que es una tendencia muy fuerte también en la que vemos cómo se van perdiendo centímetros cúbicos, se va perdiendo desplazamiento, digamos que capacidad de combustión en los motores para empezar a hacer inyecciones de aire a alta presión y esas inyecciones de aire a través del turbo, que es el elemento que vemos acá, pues tienen resultados importantes en términos de potencia, sin necesidad de esos grandes volúmenes y esos cilindros enormes que teníamos en los motores antiguos. Y hemos llegado a la actualidad y a lo que es el futuro, digamos, de la automoción, a este tipo de vehículos que ya son motores eléctricos 100%, pasando por la tecnología híbrida, digamos, y llegando a motores 100% eléctricos que ya son algo completamente diferente y en los cuales sí hay unos componentes supremamente importantes en cuanto a partes eléctricas y a todos los sistemas de sensores y de gestión de ese motor, que es algo que es muy importante que empecemos a conocer. Entonces, vamos a hablar un poco en este webinar de lo que tenemos en la actualidad, de lo que hemos tenido y de lo que, digamos, sigue siendo importante para nuestros mercados por el tipo de parque automotor que tenemos y hacer un proceso, digamos, de ir avanzando e ir proyectando la marca hacia adelante, que es hacia donde queremos ir. Entonces, tenemos la marca Hibari, que es una marca de repuestos para autos y motos principalmente, donde encontramos tres grupos muy grandes de productos: las partes eléctricas y de gestión del motor, yo lo llamo así, que son como el grueso, digamos, de componentes dentro de esta marca. Un componente muy importante en crecimiento permanente y muy bien administrado, que es el tema de filtración, donde tenemos toda una serie de filtros para cabina, para aire acondicionado, que son el mismo en este caso, para aceite de motor, para el tema de aire y digamos que todo
grupo, digamos, de filtración que tiene el respaldo de esta marca, y componentes del sistema de refrigeración, que es también una parte importante, donde encontramos elementos como termostatos, como radiadores, y la inclusión ahora último de un producto súper importante que es el refrigerante. Entonces, pues bajo la marca Hibari ofrecemos al mercado un extenso portafolio de productos, siendo una marca con excelente relación de calidad y precio, con una constante actualización e innovación tecnológica en sus componentes, y lo más importante, con un precio justo para el mercado donde esté. Entonces ahí digamos que tenemos los tres factores diferenciadores de éxito de esta marca: la calidad-precio, que es un factor, digamos, o una relación perfecta, la actualización constante, innovación tecnológica, que en componentes como partes eléctricas pues es algo fundamental, y el precio justo para el mercado, que es finalmente el que le garantiza a nuestros clientes una rentabilidad y un ejercicio que sea atractivo para ellos. Entonces, trabajamos día a día desde la marca Hibari para que el portafolio siga creciendo y para ofrecer componentes eléctricos y de otro tipo que permitan a los vehículos tener una mejor operación, que tengan buena rentabilidad para nuestros clientes, como les decía hace un momento, y que contribuyan como principio al cuidado y la preservación del medio ambiente. Este tema es bien importante y vamos a ver que gran parte de los esfuerzos que hacen los fabricantes por incorporar todo este tipo de sistemas eléctricos o electrónicos va enfocado en eso, en reducir la contaminación y el número de emisiones perjudiciales que tienen los vehículos, y tratar de alinearlos con las políticas y con las reglamentaciones y legislaciones que a nivel del mundo empiezan a surgir y a ser cada vez más estrictas con el tema del cumplimiento de este tipo de normas de emisiones. Entonces vemos casos como el Dieselgate, como temas de varias compañías muy grandes, fabricantes de vehículos, que al tener tantos problemas y tantas limitaciones en temas de emisiones, pues empiezan a hacer o a tener en cuenta otro tipo de recursos que al final solo perjudican la industria y que ha sido complicado. Entonces, tenemos bobinas de encendido, cables de alta, como parte de ese sistema de encendido de los vehículos, filtración, tenemos todo el tema de inyección de combustible, con bombas de combustible, con inyectores, tenemos todo el tema de sensores o de EMS que llamamos Engine Management System, que son todos los sistemas que controlan la computadora y son los ojos, digamos, de la computadora en cada una de las partes del vehículo. Tenemos temas de refrigeración como los radiadores, las tapas de radiador, los termostatos, los refrigerantes y los trompos también como un componente importante. Eso para mencionar solo algunos. En el mercado de autos y en el tema de motos, pues tenemos productos como son temas de filtración también, productos eléctricos como switches, como pitos, como flashers, como temas de encendido, bobinas, CDIs, baterías de litio, baterías convencionales y los capuchones de bujías, que también son un producto súper importante. Entonces, para entrar un poco en materia y enfocarnos en el tema de autos inicialmente, pues tenemos el tema de lo que son sistemas de ignición. Las bobinas principalmente, que son un producto muy bien reconocido de la marca Hibari y que tiene mucha aceptación en mercados donde estamos presentes como grupo, y es una bobina que básicamente pues es un transformador que convierte la corriente que entrega esa batería en un alto voltaje, en un alto caudal de corriente que produce una chispa. Esa chispa es la que produce el encendido en el cilindro del motor. Esa chispa es la piedra angular del funcionamiento del motor, y la bobina, no solo para el encendido, pues es un componente supremamente importante para ese tipo de vehículos. Vemos una evolución notablemente de este tipo de componentes cuando teníamos bobinas de aceite de una sola salida, después tuvimos bobinas secas un poco más eficientes, todavía se mantienen, y quiero hacer énfasis en que esta bobina seca nos está dando muy buenas oportunidades en los mercados donde tenemos presencia, porque son vehículos que ya tienen una vida útil de algún tiempo, que ya tienen un desgaste y que están en una etapa de recambio de este tipo de componentes muy fuerte. No solo de este tipo de componentes, bobinas de 4 salidas, sino también de los cables de alta, que es un tema en el que quiero hacer mucho énfasis en este webinar, y quiero detenerme más adelante a que todos entendamos y conozcamos un poquito más de este producto. Tenemos las bobinas tipo lápiz como una tendencia muy fuerte de los fabricantes de motores, que es una bobina donde se suprime el uso del cable y simplemente directamente la bobina entrega esa corriente a la bujía para generar la chispa, y son bobinas, perdón, que vienen con unos circuitos integrados
como en esa cabecita de la parte superior, que son los que controlan los tiempos y los que están en permanente comunicación con la computadora del vehículo para controlar todo el tema de cuándo y en qué cantidad generar esa corriente para la bujía. Entonces, por último, tenemos las bobinas tipo riel. Las bobinas tipo riel han surgido como una solución para muchos fabricantes de vehículos en cuanto a la optimización del espacio que hay al interior de los vehículos, de los motores, puntualmente, y es una bobina que es un poco más costosa, que su reemplazo implica cambiar las 4 y no una unidad, como generalmente hacíamos con la bobina tipo lápiz. Es un poco volver a la tecnología de la bobina seca, y en ese sentido, pues parece ser una tecnología mucho más eficiente la de tipo lápiz en cuanto al recambio, pero sigue siendo importante por el ahorro de espacio y por las prestaciones y el ahorro de sus circuitos integrados, pues porque en la bobina tipo riel solo hay uno para las 4 que controla toda esa operación, mientras que hay uno en cada una de las bobinas tipo lápiz, lo que las hace un poquito más caras, entre comillas. Entonces, como les decía, pues los cables de alta son la unión o un puente que se crea entre el distribuidor en los vehículos más antiguos y entre las bobinas de encendido y las bujías, a través del cual fluye una corriente que es la que genera esa chispa en la bujía, como les decía hace un momento. Esa corriente es muy importante que fluya sin fugas, sin saltos de corriente y sin ningún tipo de novedades que le impida, digamos, recibir la totalidad de su potencia, su batiaje a esa bujía y generar una chispa. Por eso es que de alguna forma son encargados de originar la combustión al interior de ese cilindro y permiten el funcionamiento del motor. Esos cables tienen unas características muy importantes y quiero ser muy claro en que hay muchas compañías que fabrican cables de alta en el mundo, creo que son miles, y no todas tienen las mismas prácticas, no todas obedecen a los mismos procesos y tienen los mismos estándares de calidad que pueden tener compañías reconocidas como Equipo Original y compañías como nosotros, que tenemos un producto de muy buena calidad fabricado bajo unos estándares y bajo unos procesos muy puntuales, ¿sí? Nuestros productos siempre tienen, como podemos ver en la imagen, un recubrimiento en silicona que le garantiza al cable una mayor duración, que lo protege del calor que genera el motor, que lo protege de sustancias químicas y muy corrosivas que hay en el motor, como pueden ser, no sé, líquido de frenos, otro tipo de ácidos y otro tipo de derivados, digamos, de esa misma combustión, y de la humedad del motor, que siempre son compartimientos húmedos que generan permanentemente vapor por cambios térmicos, que tienen, digamos, una humedad fuerte. Entonces, el recubrimiento de silicona es vital para mantener un cable en óptimas condiciones y para permitirle a ese cable una durabilidad y una vida útil que sea importante y la esperada por los clientes, ¿sí? Tenemos un cable de alta que emplea materiales reforzados para una mayor retención de los terminales o de los capuchones. Y esto es muy importante porque no es solo tener un proceso de termoformación de esos terminales que entran o a la bobina o a la bujía y que deben ser muy fijos, que deben ser firmes, que no deben tener ningún tipo de oscilación o de movimiento, porque ahí se empiezan a presentar problemas. Entonces, el uso de materiales reforzados es fundamental en garantizar que el cable va a tener un desempeño óptimo durante su vida útil. Y en ese sentido, pues utilizamos materiales de muy buena calidad y sobre todo de muy buena resistencia para garantizar que esto no ocurra cuando tenemos en cuenta que los motores están sometidos a una vibración constante y a un movimiento que es bastante fuerte. Entonces, como en el punto 3 tenemos el aislante de silicona dieléctrico de alto desempeño y de gran manejo de calor. Y eso es bien importante porque esos materiales dieléctricos, que en otras palabras son materiales que no permiten el paso o la pérdida de corriente, digamos, son materiales que generalmente son siliconados y que tienen un gran desempeño, un gran manejo de calor, como les dije hace un momento. Ese manejo de calor es fundamental también para que la vida útil del cable sea la esperada y para no tener problemas durante su operación, su funcionamiento. En ese sentido, creo que pues todos sabemos que los motores son supremamente calientes y generalmente a mayor uso pues hay mayor temperatura y es una condición que afecta permanentemente este tipo de productos. Tenemos una capa interna conductiva de silicona para la eliminación de ruidos y es bien importante ese tema, pero nosotros de alguna forma nunca los hemos escuchado y no estamos familiarizados con los ruidos que puede generar el flujo de corriente en un motor. Eso está muy bien controlado por los materiales que emplean los fabricantes de los cables actualmente y es una función importante también de los cables de alta, la eliminación de todo ese tipo de ruidos
que se generan por ese flujo de corriente. En el punto 5 tenemos unos tejidos en fibra de vidrio que le dan una máxima resistencia mecánica al cable. La fibra de vidrio es un material supremamente fuerte, de gran resistencia y ayuda, digamos, de alguna manera a que ese cable permanezca siempre unido, digamos, a su núcleo interno con la parte exterior y sobre todo que ante la presión mecánica, ante la fuerza, ante cualquier impacto, ante cualquier, no sé, tensión que pueda tener ese cable, no tenga ningún problema y pueda mantenerse en óptimas condiciones. En el punto 6 vemos el núcleo con fibra de vidrio impregnada de carbono para una mejor conductividad. Y esto es bien importante porque no todos los fabricantes lo hacen. Y es que en ese núcleo que está al interior del cable, en el centro de ese cable por donde va toda esa conductividad y donde transmite toda esa corriente, digamos, empleamos una fibra de vidrio impregnada con carbono que es supremamente conductiva y que le da no solo una gran resistencia a ese núcleo que debe estar siempre unido para que haya una conducción efectiva de corriente, sino que también le da propiedades de conductividad muy interesantes. Entonces ha sido es un tema importante a tener en cuenta porque no todos los fabricantes lo hacen y sin duda es un paso en ese proceso de producción que nos ayuda a tener un mejor producto. Entonces tenemos un núcleo que está reforzado también con poliamida y con materiales como Kevlar y materiales, digamos, de fibras de mucha resistencia que le permiten al cable también esa construcción, digamos, fuerte para aguantar todo el trajín al que está sometido dentro del motor. Y en el punto 8, una capa impregnada de ferrita, carbono y otros materiales muy conductivos. Esa ferrita a la que hacen referencia es una unión de hierro, carbono y otros metales muy conductivos y le da muchas propiedades interesantes al cable, sobre todo porque en el punto 9 vemos cómo hay un elemento conductor que funciona como un inductor, digamos, de alguna forma generando como un campo magnético que mantiene toda esa corriente allí direccionada hacia donde debe ir, que es hacia la bujía. Y ese bobinado pues es de gran conductividad y tiene propiedades para suprimir ruidos, para eliminar los ruidos que en el punto número 3 les estaba comentando. Entonces, esas son características de la construcción de los cables y son, digamos, que los pilares que hacen que el producto cable de alta marca Hibari sea un producto de óptima calidad, muy apegado, digamos, que a las condiciones y a la forma y a los materiales y al desempeño de lo que es un producto de equipo original, para que lo tengan muy en cuenta y para que tengamos más argumentos para ofrecer esos cables al mercado y convencer a nuestros clientes de que son un producto óptimo y que va a funcionar perfectamente. Entonces, la resistencia es un punto importantísimo con otras marcas, comparando resistencias con otros y diferentes grosores. Y digamos que la resistencia es un tema bien importante porque de alguna manera pues es el enemigo principal de este tipo de componentes eléctricos, de este tipo de cables. Entonces se debe mantener siempre abajo y la resistencia es un elemento a tener controlado en todo momento en un sistema como un motor porque sin duda pues afecta el funcionamiento de otros sistemas. Y en ese sentido pues los cables de alta Hibari tienen una gran cantidad o envían una gran cantidad de energía hacia las bujías porque tienen una muy baja resistencia a la impedancia. Esa resistencia a la impedancia, esa resistencia a la pérdida, digamos, de corriente, es posible gracias a todos esos procesos de construcción que tenemos anteriormente y que ya les mencioné, y es fundamental para que el producto funcione bien y para que no hayan problemas ni hayan interferencias en el funcionamiento de los cables, de las bobinas y las bujías con otros sistemas del vehículo que son muy importantes. Y en ese sentido, pues hay sistemas como el sistema de inyección electrónica de combustible, el de sonido y de navegación en vehículos muy nuevos, el sistema de seguridad, el sistema de cambio automático, de control electrónico, de control de tracción, 4MATIC, en fin, sistemas, digamos, que diferentes fabricantes emplean para hacer el control, digamos, de estabilidad de sus vehículos
son sistemas muy susceptibles a fallar cuando no hay un cable de alta que tenga una resistencia controlada y que sea una resistencia baja. Entonces, hay muchos otros sistemas de ABS, sistemas de airbag, sistemas de CAN boost de los vehículos, de aire acondicionado, etcétera. Entonces, la resistencia es un punto importantísima y la verdad es que es una forma sencilla también de nosotros saber y poder descartar problemas de conductividad, problemas de continuidad o problemas que estén presentando cables, sean de nuestra marca o sea de otras. A menor resistencia, hay un mayor flujo de corriente y es un poco el resumen muy básico de la ley de Ohm, digamos que es la ley que rige este tipo de sistemas de corriente. Entonces hay que tener siempre controlado el valor de la resistencia óptica del cable y siempre tener en cuenta que este puede variar de acuerdo al largo que tenga ese cable, a la longitud y a diferentes variables, pero en todos los casos debe ser una resistencia baja, una resistencia que tienda a estar por debajo de 8, de 9 kiloohmios, porque por encima de allí va a presentar inconvenientes y sobre todo vamos a tener unos cables que no tienen un buen desempeño. ¿Qué nos dice cuando los cables no tienen un buen desempeño el motor? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de unos malos cables de alta? Pues esos yo creo que muchos los conocemos, pero vamos a recapitularlos muy rápidamente. El primero es que hay funcionamiento del motor con fallas, con problemas de estabilidad, con vibraciones que no son normales, con las RPM del motor estando a ralente y usando altas revoluciones inestables, que hay movimiento. Entonces ahí es un primer síntoma y es una primera cosa, digamos, importante a hacer, el revisar que los cables de alta estén bien, que estén bien conectados, que los terminales estén bien pegados a la bujía y a la bobina, que no haya oscilación, movimiento, que no haya vibración allí, porque se presentan interrupciones de ese flujo de corriente y ahí es que hay problemas. Entonces, el primer síntoma de un mal cable de alta es esa inestabilidad, digámoslo, en las revoluciones que tiene el motor. Mal funcionamiento de uno o varios cilindros. Eso es otro tema importantísimo. A veces se nos va un cilindro del vehículo por la pérdida de un cable o por la falla de un cable y a veces difícilmente lo sentimos, no nos damos cuenta. Simplemente sentimos que el carro tiene menos fuerza, sentimos que el carro no funciona igual de bien, pero no sabemos a ciencia cierta ni tenemos la certeza de que hay un cilindro mal funcionando o que dejó de funcionar, que también puede pasar. Entonces, ese mal funcionamiento de alguno o de varios cilindros es también un tema complicado derivado de unos malos cables de alta. Y cuando son varios cilindros es muy fácil de detectar, pero cuando es uno solo a veces es complejo y someter el vehículo a operación utilizando 3 de 4 cilindros nada más, pues puede tener cierto riesgo y puede implicar ciertas condiciones importantes pues que no quisiéramos tener. Entonces hay otro tema y es el rompimiento de ese cable, la destrucción de ese cable por baja resistencia mecánica o por presión mecánica. Entonces los cables son susceptibles a pisarse, a aprisionarse, a que mal ubicados dentro del motor tengan problemas de rompimiento o interrupción, digamos, de esa corriente, y ahí van a presentar también problemas. Poca resistencia a altas temperaturas es un punto también muy importante. No todos los cables son de silicona, hay muchos cables de caucho, plástico, de otros materiales, y la silicona es un material que tiene una resistencia a altas temperaturas muy interesante. Por eso la empleamos en los cables de alta Hibari. Cuando no tenemos un buen material, cuando no tenemos un material que resista altas temperaturas como las que se producen en un motor, ahí es que vamos a empezar a tener puntos calientes del cable, tramos que se empiezan a derretir, zonas metálicas que producen mucho calor y que al hacer contacto con el cable empiezan a dañar su cobertura, digamos, su parte exterior, y una vez dañada, pues ya empieza a deteriorarse el cable y empieza a perderse, digamos, la corriente, a haber saltos de corriente, saltos de chispa, y son problemas muy, muy comunes que se presentan en los vehículos. Afectación a otros sistemas eléctricos del vehículo también se puede presentar, lo vimos hace un momento, como una de las digamos que ventajas de un buen manejo de resistencia en los cables, pero puede pasar que cuando no lo hay, se afecten otros sistemas eléctricos. Tenemos la pérdida de potencia y un aumento en el consumo de combustible, y esto es bien importante, este punto. De hecho, estos dos últimos puntos son los más importantes de los que he recogido, y esa pérdida de potencia y ese aumento en el consumo del combustible se presenta cuando no hay una chispa que sea eficiente, potente, completa al interior de la cámara de combustión. Entonces, cuando no hay una buena chispa, lo primero que se perjudica, se arruina, es la correcta combustión
del motor y la correcta operación del motor va a necesitar más inyección de combustible y se va a elevar su consumo. Y no solo eso, también va a generar muchísimos más contaminantes, va a generar muchísima más contaminación. Todos debemos saber que cuando se produce el proceso de combustión al interior del motor, pues lo que hacemos es que esa quema de combustible a través del aire y del oxígeno que entra, pues empieza a producir unos subproductos. En este caso, monóxido de carbono e hidrocarburos son los más nocivos para el ser humano, y cuando no tenemos unos buenos cables de alta, muy probablemente cuando la combustión no está siendo eficiente, cuando no tenemos la totalidad de ese combustible que inyecta el vehículo quemado al interior de la cámara, pues se presenta un exceso en contaminación también que de alguna forma afecta el desempeño del vehículo, la medición de contaminación que pueden hacer en una inspección y muchos otros derivados de ese tema. Entonces hay unas recomendaciones que son 4 puntualmente, muy sutiles, pero que son importantes para tenerlas en cuenta, para que sean de nuestro manejo y de nuestro dominio, y para que tengamos la capacidad sobre todo de transmitirlas a los clientes, al mercado en general, para que sepan y para que tengan un poco más de criterio y de conocimiento de lo que son las recomendaciones del manejo del producto. Entonces la primera es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben retirar los cables de alta estando el motor del vehículo caliente. Cuando se hace esto, se afecta mecánicamente los componentes del cable, se afectan las uniones de los capuchones, los terminales, y esa tensión, digamos que no es una tensión positiva para la vida útil del cable de alta. Entonces la primera recomendación es que siempre se debe esperar un tiempo prudente para que el motor recupere su temperatura ambiental, y un poco al menos, y luego sí proceder a hacer la extracción de ese cable. El otro consejo o la otra recomendación importante es que cuando tenemos el cable que entra en la parte de la bujía, podemos girarlo al lado y lado, no más de media vuelta o de 3/4 de vuelta, para que se despegue del cable del terminal de la bujía en caso de que esté pegado. Eso facilita mucho la extracción que hagamos de ese cable, y va a ser más fácil y menos fuerte para el cable, digamos, la sacada. Entonces tenemos la tercera recomendación, que es que para garantizar un buen proceso de instalación, pues hombre, el cable se debe tomar por el terminal firmemente y se le debe ejercer una fuerza uniforme para ponerlo o para quitarlo. Se ve mucha gente que arranca los cables, que los jala a la fuerza, que los coge del mismo cable y no del terminal, y esa unión sufre mucho cuando eso pasa. Entonces es muy importante que logremos tener claro que en la medida en que cojamos firmemente el cable de su terminal, va a tener un mejor desempeño y va a tener una mejor vida útil. Vamos a evitar correr riesgos importantes ahí de que el cable se pueda dañar, se pueda descabezar o pueda tener problemas en su terminal. El cuarto punto, perdón, es que hay un tema importantísimo que para nosotros a veces es fácil de obviar, que no tenemos muy en cuenta, pero como podemos ver en la imagen inferior de la parte derecha, cuando los cables están en contacto entre sí, por la vibración permanente del motor, por ese movimiento que se presenta en el motor todo el tiempo, empieza a haber una fricción, y ese rozamiento de alguna forma empieza a comerse y a dañar la cubierta que protege ese cable. Cuando el cable se queda sin cubierta, absolutamente deja de funcionar como debe. Y en ese sentido, pues la instalación de los cables, colocarlos bien, que no se toquen entre sí, utilizar los elementos como peinetas o otros que hay en algunas partes de los motores para poner y poner el cable y darle un recorrido guiado a ese cable, digamos que es algo óptimo, y debemos tratar siempre de hacerlo. En la medida en que no dejemos cables sueltos, vibrando, rozando, en movimiento todo el tiempo, pues el cable va a durar mucho más y vamos a tener un producto de mayor duración que ofrecer al mercado. Entonces, pasando un poco de tema de cables, si hay alguna inquietud me gustaría que me la hagan saber. Nuestro portafolio de cables es un portafolio robusto, tenemos muchas referencias actualmente desde Benitomo, de cualquiera de las filiales disponibles, y si bien es una unidad de negocio que puede que no esté en crecimiento en este momento, que no esté, digamos, desarrollando la industria de nuevos vehículos con este tipo de sistemas, pues es una tecnología que ha durado muchos años en el mercado y que aún tenemos vehículos importantes, representativos, digamos, de esa tecnología de bobina seca y cable de alta, como Ford Fiesta, Ford Escape, algunos vehículos Volkswagen que siguen utilizando este tipo de bobinas y para los cuales sigue siendo muy vigente el cable de alta, sin mencionar vehículos como las Chevrolet, las Loop,
las Mazda, vehículos de los años 90 y un poquito antes, que eran, digamos, los vehículos por excelencia que empleaban este tipo de tecnología, con y sin distribuidor incluso. Entonces, bueno, para seguir avanzando, vamos a hablar un poco de los sistemas de gestión del motor y más que enfocarnos en cada uno de ellos, quiero hacer un repaso muy rápido para que ustedes de pronto entiendan y conozcan un poco de qué se trata cada uno de ellos, cuál es la función principal de cada uno de esos sensores, más allá de cuáles tenemos en el portafolio, conocer un poco de qué se trata cada uno, cómo funciona, cuál es, digamos, que el principio de su funcionamiento, y eso nos va a ayudar un poco a entender mejor lo que estamos vendiendo y lo que queremos tratar de llevar al mercado. Entonces, hay muchos componentes en lo que llamamos EMS, Engine Management System, o sistema de gestión de ese motor. Desde la aparición de las computadoras en los vehículos, desde que se eliminó, digamos, el distribuidor como componente, digamos, de guiar la corriente a cada uno de los cilindros, y eso se empezó a hacer por computadoras, se empezó a hacer a través de una ECU, o de un procesador de alguna forma, que es el que se encarga de determinar qué funciona hacia qué parte en qué momento. Entonces ahí empezaron a aparecer todo este tipo de sensores que son bien importantes. De hecho, puse un Ford Mustang allí porque es un carro que también nació en los años 60, en los 58 creo que lanzaron el prototipo, y es un carro que ha tenido una evolución notable, muy, muy importante a través de estos 50 años, y es un vehículo que sin duda hoy en día está en ensamble, es un vehículo de línea, pero con todos los componentes electrónicos, con todos los componentes, digamos, de EMS, de gestión de ese motor, actuales, y emplea muchos sensores, entonces por eso lo puse como ejemplo. Pero para hacer un repaso muy rápido, tenemos en un vehículo como este o cualquier otro, sensores de detonación, sensores de ABS para el soporte del frenado, sensores de presión de las llantas, que son sensores que están empezando a tener mucha fuerza y que no eran muy comunes en nuestros mercados, pero que hoy en día con Dodge Journey, por ejemplo, con, bueno, vehículos Hammer, vehículos Tahoe, vehículos Colorado de Chevrolet, con varios vehículos, digamos, nuevos, que se empiezan a ver de forma importante en nuestro mercado, están empezando a aparecer para que lo tengamos en cuenta. El TPMS, Tire Pressure Monitor Sensor, es ese sensor de presión. Los sensores de oxígeno, que han evolucionado también mucho, más adelante vamos a ver un poquito en detalle, un recuento muy rápido de los diferentes tipos de sensores, funciones y algunas particularidades. Lo que son los sensores de flujo de masa de aire, que no son los mismos sensores de presión de masa de aire, sino de flujo. Y los vehículos generalmente emplean uno o emplean el otro, casi nunca los dos al tiempo, pero son sensores que hacen básicamente lo mismo de forma diferente. El sensor de posición de cigüeñal, que es el crankshaft, el de posición del eje de levas, que es el camshaft, y sensores de temperatura, de cuerpo de aceleración y de golpeteo o de detonación, que es el knock sensor, entre otros. Entonces vamos a avanzar un poco a mirar en detalle cada uno. El sensor de posición del cigüeñal es un sensor que informa a la computadora en tiempo real, permanentemente y a una velocidad impresionante, el número de vueltas, de revoluciones que está dando ese plato del convertidor de torsión, que está dando la transmisión del vehículo, las revoluciones por minuto que tiene el vehículo, las informa este sensor en tiempo real y de forma supremamente rápida. ¿Para qué? Para que con esa información la computadora pueda determinar la posición del cilindro número 1 al momento del encendido, por ejemplo, y pueda gestionar la generación de chispa y de inyección de combustible de ese motor. Todo parte de ahí, todo el proceso de combustión parte de ahí. En el momento en que la computadora determina, gracias al cilindro, al sensor de posición de cigüeñal, en qué posición está el pistón en el cilindro número 1, con ese dato calcula, digamos, la posición de las válvulas, la posición de los demás pistones, el momento exacto en el que se debe generar la chispa desde la bobina en forma de corriente hasta la bujía, en qué momento debe inyectar el motor el combustible, y eso es un tema bien importante. Y ese sensor tipo Hall o HAL, y es nombre de su creador, y básicamente trabaja contando ranuras, contando dientes que van pasando a través del plato, pues, del convertidor de torsión. Entonces ese conteo es el que le determina cuántas vueltas está dando el motor, y lo hace en tiempo real, lo cual es bien interesante. Tenemos
el sensor de posición del eje de levas. A diferencia del de cigüeñal, este le da la posición a la computadora, pero el eje de levas. El cigüeñal es donde están las bielas, donde están los pistones y desde donde está, digamos, esta matriz de fuerza que tiene el motor, el sensor de posición de eje de levas o de árbol de levas es un poco diferente y digamos que lo que hace es que a través de esas levas que tiene, controla la apertura y el cierre de las válvulas, tanto de admisión como de escape. Entonces, la función del sensor de posición del cigüeñal, muy importante. El cigüeñal, pues, está a cargo, digamos, de mantener alineados los pistones y de mantener el movimiento de los pistones constante, pero el del eje de levas es aún más importante, en mi opinión, porque es el que se encarga de controlar las fases de las válvulas, cuando abren, cuando cierran. Entonces, lo que hace es que a través del mismo sistema detectar dientes o ranuras que pasan a través del engranaje del mismo eje de levas, la computadora identifica la fase y la posición del pistón en el cilindro 1, al igual que el anterior, pero en este caso la ECU lo que hace es que empieza a activar secuencialmente los inyectores dependiendo de la posición de cada pistón y adicionalmente de eso pues controla la apertura y el cierre de las válvulas. Entonces, cuando la válvula de admisión está abierta, a través de este sensor la computadora se da cuenta. Cuando se da cuenta, cuando lo percibe, entonces se inyecta combustible y ese pistón que está en posición de descenso porque estaba en la parte más alta, digamos, de ese cilindro, empieza a bajar y empieza a subir el otro. Y entonces ya digamos que a través del conocimiento de dónde está el número 1, el computador del carro o la computadora puede saber a dónde está el 2, el 3 y el 4 en un vehículo 4 en línea y puede controlar perfectamente toda esta gestión, digamos, de las válvulas de la inyección y demás. Entonces, el sensor de flujo de masa de aire, el sensor MAF, que llamamos también Mass Airflow Sensor en inglés, por ahí toma el nombre, se encarga de convertir la cantidad de aire que aspira el motor en una señal de voltaje. Esa señal de voltaje va directamente a la computadora y puede ser más fuerte o más suave dependiendo de esa cantidad de aire que está ingresando. Entonces, cuando la computadora, la PCM o la ECU necesita medir ese volumen de aire que ingresa para saber cuánta gasolina debe inyectar el motor. Sí, entonces es un sensor muy importante en la medida en que es fundamental en la construcción de una mezcla óptima para que el vehículo funcione. Ese sensor se ubica directamente en el conducto de entrada de aire, en el intake de aire del vehículo, a veces en el cuerpo de mariposa, a veces en el tubo, digamos, que lleva ese aire a la cámara de combustión, pero se encuentra siempre, digamos, a la entrada del sistema. Y es un sensor que encontramos muchas veces en muchas aplicaciones metido como dentro de un tubo con una rejilla, como podemos ver en la imagen, o en muchos otros casos lo encontramos simplemente el sensor solo. A veces se reemplaza la totalidad del tubo, a veces se reemplaza solo el sensor, dependiendo del vehículo o dependiendo del problema que tenga la pieza, para que lo tengan muy en cuenta y no se asombren si de pronto están acostumbrados a que les llegue la pieza en su caja con el tubo completo y a veces les pueda llegar solo, digamos que el sensor y la parte sensora. Entonces, muy importante su manipulación también, tener mucho cuidado, con la parte, digamos, que está al interior del tubo, que es un alambre muy fino, que es el que se encarga, digamos, de estimar o de generar esa señal de voltaje. Seguimos con lo que es el sensor de presión absoluta. Este sensor, Manifold Air Pressure, es un sensor importantísimo también porque, a diferencia del otro, es mucho más relevante en los motores full injection nuevos. Como les decía al principio, generalmente se utiliza sensor MAF o se utiliza sensor MAP en un vehículo. Son muy pocos los casos donde hay los dos sensores al tiempo. Y en ese caso, los sensores MAF, el anterior, lo vemos mucho más comúnmente en vehículos ya de los años 90, 98 para abajo, mientras que el sensor MAP es un sensor mucho más nuevo, es tecnología mucho más novedosa y lo podemos ver montado en vehículos digamos, de los años 2000 en adelante, y es un sensor importante porque mide la presión y la cantidad del aire que ingresa para darle una señal a la computadora y que ésta simplemente determine cuánto combustible se debe inyectar para mantener la mezcla bien. Este sensor es muy importante y es un sensor que tiene bastantes averías y es un sensor importante en temas de recambio para tenerlo en cuenta. Este otro sensor es el NOx sensor, sensor de detonación.
de golpe, de golpeteo, tiene muchos nombres diferentes en diferentes mercados. Generalmente está situado en el bloque del motor al lado del múltiple de admisión o sobre la tapaválvulas o cerca de allí, y percibe las detonaciones o el cascabeleo que se presenta por diferencias de tiempo en el motor. Entonces, cuando hay ese golpeteo, cuando hay ese cascabeleo, cuando hay esas diferencias de chispa, también podemos decirlo, en el motor, él envía una señal a la computadora que regula inmediatamente ese tiempo. Entonces, ¿cómo lo regula? Pues tiene la capacidad de decirle a la computadora cómo modificar, atrasar o adelantar esa chispa de acuerdo a lo que tenemos de literatura entre 17 y 22 grados. Esa diferencia, digamos, es la que hace, o esa diferencia en grados es la que garantiza que el motor tenga siempre el par de potencia completo, no cascabelee y no tenga pérdidas de, de potencia finalmente por diferencias en tiempo o por problemas de chispa. Entonces es un sensor importantísimo también, no se daña mucho, pero tiene una tasa de recambio importante para tener en cuenta. Seguimos con el TPS. El Throttle Position Sensor es el sensor de posición del cuerpo de aceleración, del cuerpo de mariposa. Y este sensor es un sensor de tipo potenciómetro. Recibe, digamos que una corriente y de acuerdo al caudal de esa corriente, a la cantidad de esa corriente, va a funcionar generando mayor o menor apertura de ese cuerpo de aceleración. Entonces informa a la computadora la posición precisa de esa mariposa y de acuerdo a la fase en la que esté el motor, en proceso de aceleración, de frenado, dependiendo, digamos, de ese proceso, él va a determinar qué posición tomar y va a garantizar que la mariposa esté a la misma apertura que debe tener el motor en ese momento. Sus funciones son, entre otras, primero, calcular el pulso del inyector y el volumen de combustible. Estimar la curva de avance del encendido del motor. Eso es supremamente importante porque el motor generalmente cuando se enciende se tiene una apertura casi total de esa mariposa. Cuando encendemos el motor, cuando hablábamos del choque hace muchos años, hacíamos referencia a eso, a una cortinilla en ese carburador que se abría y que permitía un paso muy fuerte de aire que garantizaba que ese motor prendiera aún estando frío. Lo que hacemos hoy en día es un poco diferente, es todo controlado electrónicamente, pero este sensor determina cuál debe ser la curva de avance en el encendido del motor, determina qué cantidad de aire debe entrar inicialmente para que el motor prenda sin problema y determina en qué cantidad o en qué proporción debe ir cerrándose a medida que el motor va calentando para garantizar que las RPM vayan en realidad en ralenti, perdón, y se mantengan digamos que parejas sin presentar inestabilidad ni subidas ni bajadas de revoluciones. Y por último, pues aporta información muy importante al sistema de control de emisiones, porque finalmente está, digamos que de alguna forma ocupado o su función también de alguna forma es garantizar el ingreso de una cantidad de aire en mayor o en menor medida, que esa cantidad de aire va a ser parte fundamental de la mezcla aire-combustible que más adelante vamos a ver en detalle. Entonces, bueno, hasta ahí creo que un poco de esos sensores, los más importantes al menos y los que tenemos en nuestro portafolio, la invitación es a que miren qué producto tenemos disponible y sobre todo qué producto tiene aplicación en cada uno de sus parques para que empiecen también a comercializarlos. Pues entonces tenemos sensores de oxígeno Hibar y otro punto muy importante del cual quería hablar en este espacio. Estos sensores de oxígeno Hibar pues tienen como 4 características y beneficios muy importantes a resaltar. Yo los traigo aquí muy rápidamente. Creo que la primera función de un sensor de oxígeno es maximizar el rendimiento y la vida útil del motor y del convertidor catalítico en cuanto a que permite la reducción de esas emisiones. Entonces, maximizar su vida útil, garantizar su vida útil y su buen funcionamiento es una de las principales características de este tipo de sensores. La otra es que... Don Camilo, al parecer aquí el señor Ronald Rosales tiene alguna pregunta. Claro que sí, Willy, cuéntame. Señor Ronald, está muteado usted mismo, pues haga clic en el micrófono para que le podamos escuchar. Bueno, él me escribió la pregunta por aquí, dice, ¿quiere decir que este sensor como MAF trabajan en paralelo? Pregunta. Sí, efectivamente, efectivamente. Trabajan en paralelo y digamos que
en permanente comunicación con diferentes sistemas del motor, principalmente son diferentes épocas, digamos, de uso de los sensores. El MAF es un sensor que se usa mucho antes del MAP y digamos que en vehículos que no son tan sofisticados y por tanto su computadora, su cerebro, digamos, no va a ser tan potente, tan avanzado y a tener tantas funciones. Entonces, hay una diferencia fuerte en cuanto a que digamos que el MAP es un sucesor del MAF de alguna manera y en ese sentido tiene muchas mejoras y muchas capacidades, digamos, diferentes de gestionar información y de interactuar con esa computadora para generar cambios y para generar, digamos, modificaciones en la mezcla, en diferentes aspectos de la operación del motor. También me dice que si puede mencionar sobre el sensor del canister. Bueno, el sensor del canister eh, sinceramente es un producto que no hemos explorado a un nivel de profundidad tan fuerte aún. Creo que hay varios productos que están empezando a tener mucha relevancia en nuestros mercados, válvulas EGRs, sensores de canister y este tipo de productos que son de alguna forma mecánicos, electrónicos y tenemos que empezar a profundizar un poco más en ese tipo de productos. Yo honestamente no tengo en este momento mucha información que darte al respecto, pero sí puedo más adelante buscar el espacio y la oportunidad de trabajar ese tipo de componentes. De hecho, voy a tomar nota y a tratar de mirar cómo estamos en cuanto a ese tipo de sensores. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Al parecer no hay más duda por ahora. Bueno, no, me gustaría al final, de pronto cuando terminemos, que podamos recoger su información, su correo electrónico, un número de contacto para de pronto buscar información y enviarle alguna información. No, no quiero que quede la pregunta sin resolver o que quede sin respuesta, pero infortunadamente no tengo preparado algo que pueda mostrarle para, para, pues, para ese tipo de sensores. Pues. Sí, ahí quedan todos los asistentes con un correo registrado y después le podemos estar enviando la información. Perfecto, Willy, perfecto. Bueno, entonces para retomar, tenemos características de sensores de oxígeno Hibari importantes. La carcasa de acero inoxidable con la que son fabricados nuestros sensores es un componente muy importante. Evita la corrosión, evita el deterioro, digamos, por oxidación y por otros agentes externos que pueden afectarla, pero también la contaminación al interior del sensor porque es completamente hermética. Ese diseño hermético no permite la entrada de contaminantes, de agentes externos, a diferencia del filtro poroso, que es la pieza, digamos, o la parte de la pieza que está diseñada para eso, para que haya un flujo permanente de oxígeno, de aire y de algunos contaminantes también, porque pasa a través del sensor, entre la parte interior y la parte exterior. Entonces, ese filtro poroso politetrafluoretileno es el material con el que se fabrica y le permite al oxígeno de afuera, digamos, del aire, ingresar al sensor sin que entre agua y sin que entren otro tipo de contaminantes no gaseosos que pueden afectar, digamos, las medidas. Entonces, esas cuatro características son vitales. Yo tengo que hablar del convertidor catalítico, su importancia dentro de un vehículo. Y en ese sentido, pues la función del convertidor catalítico es básica, convertir el monóxido de carbono que genera la combustión en dióxido de carbono. Monóxido y dióxido son cosas muy distintas. Uno es supremamente nocivo para la salud, supremamente nocivo para la vida humana y la vida animal, y otro es nocivo en menor cantidad porque tiene la ventaja de que es procesado y que puede ser, digamos que, eh, digerido y convertido en oxígeno por las plantas. Nuestro mayor enemigo, el dióxido, es un problema que tenemos, pero que hay paliativos para resolver. Entonces, ¿cuál es la función? Convertir ese monóxido en dióxido, primordial. ¿Cuál es la segunda función? Quemar esos hidrocarburos que no fueron quemados durante la combustión. Les hablaba al principio de dos componentes, monóxido e hidrocarburos. El monóxido, pues, es un subproducto de la combustión, naturalmente, pero los hidrocarburos, a diferencia de ese monóxido, tienen una particularidad y es que son más en mayor
proporción, en mayor concentración, cuando la combustión no está bien hecha. Cuando el combustible que entra a esa cámara de combustión, a ese cilindro, no se quema completamente, no se quema totalmente, se generan unas partículas de hidrocarburos que son liberadas a través de la fase de escape del motor y van al medio ambiente. Esos hidrocarburos sí son muy nocivos, sí afectan muchísimo, digamos que el ser humano, la salud, y son una pelea. Tenemos una pelea frontal contra ellos, tiene la industria automotriz una pelea frontal contra ellos desde hace muchos años. Y por último, lo que hace es retirar el nitrógeno de los óxidos de nitrógeno y liberarlo en oxígeno. Y esas son, digamos que, reacciones catalíticas que se presentan al interior y que ayudan en gran parte a que las emisiones que tienen los vehículos actuales no sean tan nocivas, tan perjudiciales. Entonces, ¿qué pasa con el sensor de oxígeno? Que una de sus funciones importantísimas es la de preservar la vida útil de ese catalizador. El catalizador es una pieza supremamente cara que hay en los vehículos, es una pieza muy costosa, es una pieza que tiene mucha importancia para los gobiernos del mundo, para diferentes entidades que regulan las emisiones y que están siempre poniéndole los ojos en que estén desarrollándose nuevas tecnologías en términos de catalizadores para tener un mejor tratamiento, digamos, de todos esos subproductos. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en todo ese sistema, digamos, de escape del vehículo, y generalmente tenemos un sensor de oxígeno antes y un sensor de oxígeno después del catalizador. Ahí es donde está sustentado, digamos, en gran parte su funcionamiento, porque el que está antes del convertidor catalítico lo que va a darnos es una idea de cómo está saliendo el producto de esa combustión, y el que está después del sensor, del convertidor catalítico, lo que nos va a decir es qué tan eficiente fue a través del paso por ese convertidor catalítico, qué tanto se pudo, digamos, depurar, qué tanto monóxido y qué tantos hidrocarburos se pudieron catalizar y convertir en otras cosas a través de ese paso por el convertidor catalítico. Entonces son piezas supremamente importantes, muy costosas, que hay que tener muy en cuenta. La función del sensor de oxígeno generalmente es medir la concentración de oxígeno que queda en el humo del vehículo cuando pasa a través del sistema de escape, es un poco lo que ya les dije, y ese sensor, digamos, que convierte esa cantidad de oxígeno que percibe dentro de ese tubo, dentro de ese escape, en una señal eléctrica, en una señal de voltaje que va a la computadora, a la ECU del motor, y la computadora con esa señal estima si hay una mezcla de combustible óptima o si hay una mezcla de combustible que está pobre, que necesita más aire o más combustible, dependiendo de cómo esté en ese momento la mezcla. En ese sentido, esa es la función principal del sensor, la de garantizar una buena mezcla que le permite, digamos, de alguna u otra forma al motor controlar las emisiones, ¿sí? Los sensores, y es muy importante que tengan esto en cuenta, van perdiendo con el tiempo gradualmente esa capacidad para responder a los cambios en los niveles de oxígeno. Los sensores están midiendo todo el tiempo diferencias entre niveles de oxígeno que hay en el motor, en el aire que sale del motor, en el escape. Entonces, por eso tenemos uno antes y uno después del catalizador. El de antes dice, hey, aquí hay una cantidad X de oxígeno. El que está después del catalizador lo que dice es, hey, aquí hay una cantidad X menos tanto de oxígeno, el catalizador está funcionando, está convirtiendo ese monóxido en oxígeno, está convirtiendo ese nitrógeno en oxígeno, y esa es, digamos, su función principal. Entonces allí es donde tenemos, con la industria automotriz que tenemos hoy en día, con las regulaciones que hay, con el tema de emisiones tan fuerte que tenemos y que diariamente tenemos que estar velando porque sean menores en los vehículos, pues ahí es que tenemos una pieza supremamente importante como son los sensores de oxígeno, que van de 1 a 4 cables generalmente, los que llamamos universales, pero que hoy en día con las necesidades medioambientales que tenemos, pues han empezado a surgir otros como 5 cables, como banda ancha, wideband, o diferentes tipos de sensores que ya vamos a ver un recuento rápidamente. Entonces, esos sensores pues pierden la capacidad de detectar esos cambios en los niveles de oxígeno con el tiempo, y empiezan a tener problemas de medición, empiezan a ser menos sensibles a esos cambios y a medir mal, digamos, que la cantidad de contaminante que estamos eliminando o liberando al medio ambiente. Y por eso, pues, es muy importante que sea una pieza de recambio, que sea una pieza, digamos, de
de recambio permanente para garantizar una buena operación. Con el tiempo la señal del sensor se pierde. Eso lleva, digamos, a la computadora a confundirse, a hacer ajustes indebidos, a hacer ajustes no necesarios que lo que hacen es al final contaminar más. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque es bien importante esa parte. La función del sensor de oxígeno es otro tema fundamental, ya les he hablado un poco de eso. Aquí podemos ver básicamente la composición del aire atmosférico, la composición de ese aire que hay en la atmósfera que respiramos nosotros en general. Sabemos que es 78% nitrógeno, sabemos que hay un 21% de oxígeno en ese aire que estamos respirando y hay un 1% de otros gases. Ahí hay helio, ahí hay una cantidad de gases impresionantes que son muchísimos en realidad en proporciones mínimas, argón, bueno, una cantidad de gases, y en ese sentido pues es muy importante que tengamos en cuenta que el aire atmosférico está compuesto básicamente por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? En ese sentido, entonces, esto simula de alguna forma lo que es un tubo del sistema de escape del motor y por donde fluye una gran cantidad de gases entre los que van óxido nitroso, óxido nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, y todos están fluyendo permanentemente. El sensor, como podemos ver aquí, tiene dentro de su carcasa de acero inoxidable un filtro cerámico poroso. Es este filtro que vemos aquí. Este filtro es el que se encarga de permitir que el oxígeno pase a través del sensor y pueda generar esa corriente, ese voltaje que va a la computadora. La idea de ese filtro es que no permite el paso de otros componentes que no sean, digamos, oxígeno y que sean contaminantes o que puedan cambiar o puedan modificar la medición que hace ese sensor de la cantidad de oxígeno que hay. Entonces es muy importante saberlo y conocer que tiene una estructura, como les decía, un tubo protector en la parte exterior, que tiene una capa que lo protege, digamos, de óxido de aluminio, que protege esa parte cerámica, que tiene un elemento sensor de dióxido de circonio en su interior, en su núcleo, que es el que se encarga de recibir ese oxígeno y generar la señal de voltaje. Tiene una grasa protectora que es muy importante en su aplicación para evitar que digamos, entren impurezas o entren sustancias que puedan modificar la lectura del sensor. Tiene una carcasa de acero inoxidable que tiene un cierre hermético y que también impide que entren agentes contaminantes o que puedan generar problemas en la medición que hace el sensor. Y tiene finalmente unos cables. Esos cables básicamente son tres en este caso que estamos viendo puntualmente porque estamos viendo un sensor de 3 cables. Son uno, el cable azul que lleva la señal a la computadora. 2, el cable blanco que lleva la señal negativa, ¿sí? Que lleva, digamos que esa señal negativa para completar el circuito. Y 3, 2 cables negros, o uno en este caso, que son los cables del calentador. Ese calentador lo que hace es elevar la temperatura del sensor de oxígeno al interior en su núcleo, y esto es muy importante porque el sensor de oxígeno funciona caliente. El sensor de oxígeno está diseñado para funcionar a altas temperaturas que van de 350 grados en adelante. Entonces estos cables negros lo que tienen es una resistencia y los incorporan generalmente los sensores de oxígeno que tienen más de 2 cables, de 3 en adelante, y lo que hace es que esa resistencia calienta el sensor y le permite llegar a una temperatura de operación mucho más rápido que si tuviéramos que esperar a que el motor se caliente y lo lleve a esa temperatura. Entonces, ¿qué pasaba en la antigüedad? Prendíamos un vehículo, pongamos un ejemplo muy universal, una Chevrolet C10. Entonces prendíamos el vehículo y duraba más o menos 5, 10, 15 minutos en llegar a una temperatura de operación de 350 grados. Mientras el vehículo llegaba a esa temperatura, lo que teníamos era que el sensor de oxígeno no podía efectuar ninguna medición. Teníamos un sensor de oxígeno que no tenía ninguna medición y que no estaba funcionando. Cuando llegaba a la temperatura de 350 empezaba a hacer mediciones y a controlar la mezcla de combustible, antes no. Entonces los vehículos cuando estaban fríos eran supremamente contaminantes.
eran supremamente contaminantes y por eso teníamos una costumbre de esperar un poco a que el vehículo se calentara y a que tomara temperatura, digamos, el motor, no solo pues para el tema de los sensores, sino también para el tema del recorrido del aceite en el circuito y para otras cosas, pero principalmente también para esto. ¿Qué pasó? La industria se vio en la necesidad de implementar esos calentadores, de incorporar esas resistencias que calientan muy rápidamente el sensor para reducir ese tiempo de 10 minutos a 2 o a 1. Entonces ya no son una gran cantidad de tiempo el que tenemos ese motor contaminando sin ningún tipo de lectura de sus emisiones, sino que ese tiempo se reduce muchísimo y estamos ayudando de alguna manera al medio ambiente. Entonces, ¿por qué son necesarios los sensores de oxígeno? La combustión óptima, hablando en términos de química, de estequiometría básica, pues es una relación, digamos, de aire-combustible de 14.7 partes de aire por una de combustible. 14.7 a 1, esa es la mezcla óptima y es lo que hemos toda la vida, digamos, manejado en el tema automotriz y lo que hemos conocido de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa relación de aire y combustible es menor a la óptima de 14.7 a 1, lo que tenemos es una mezcla rica en el motor. Así se llama y se denomina mezcla rica. Tenemos una gran cantidad de contaminantes como monóxido de carbono e hidrocarburos que están siendo producidos por la combustión en la medida en que hay mucho más combustible que tenemos allí. Por el contrario, cuando la relación de aire y combustible es mayor a 14.71, tenemos una mezcla pobre. Lo que tenemos es muy poquito combustible y una gran cantidad de óxido de nitrógeno que vamos a generar a través de esa combustión. Entonces ahí hay dos paralelos, digamos, dos opciones, o una mezcla rica o una mezcla pobre, o una tercera que sería una mezcla óptima. En esa mezcla óptima, la teoría dice que hay cero contaminación. En esa mezcla óptima de 14.7 a 1 exactos, lo que pasa es que todo el combustible que entra en contacto con el oxígeno y la chispa se va a consumir y lo que va a producir es un cero producto, cero contaminación, pero es algo bien complicado, bien hipotético, digamos, porque la estequiometría es a veces compleja y llegar a eso es difícil. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Que la exposición excesiva a niveles de óxido nitroso, de CO o de HC, que son monóxido de carbono e hidrocarburos, genera daños severos en el convertidor catalítico del que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué son daños severos? Los destruye completamente. El convertidor catalítico que va recogiendo en cada una de esas celdas esos gases y los va convirtiendo a través de reacciones catalíticas en otros productos. Cuando se empiezan a tener niveles excesivos de CO, de HCO, de NOx, lo que tenemos es que empezamos a generar problemas en ese catalizador, a deteriorar su material interno, que se puede quebrar, que se puede partir, que puede empezar a trabajar de forma no pareja y en generar problemas de emisiones. Entonces, en ese sentido, son piezas muy costosas. Un convertidor catalítico cuesta muchísimo dinero porque en su interior tiene cerámica, tiene metales preciosos, tiene una gran cantidad de elementos que utilizan para su fabricación y que lo hace muy caro, y en ese sentido hay que cuidar muchísimo su vida útil, y la mejor forma de cuidar la vida útil de ese convertidor catalítico es manteniendo buenos sensores de oxígeno en el vehículo y manteniendo controlada lo que llamamos la mezcla, una mezcla óptima permanente que no cause problemas en ese sentido. Entonces, el control... Don Camilo, al parecer Juan Esteban tiene una pregunta. Señor Juan, le escuchamos. Muy buenos días para todos. Buenos Espero días. que estén bien. Voy a aprovechar que estamos hablando del tema puntual de los sensores de oxígeno, que he identificado una falla muy recurrente en todos los almacenes, es la devolución del sensor de oxígeno por la falta de conocimiento del personal técnico, por lo que mostraba Camilo dos diapositivas atrás sobre el tema de saber identificar los colores de los cables. Es un aporte vital. Cuando tenemos un sensor de 4 cables, lo tengo de marca Denso, por decir una marca, maneja el color azul, color blanco y 2 cables negros. Entonces yo quiero que Camilo nos explique ahí cómo hace el asesor para explicarle al técnico: un negro es calentador térmico y el otro negro, no sé, posiblemente es una masa, y si no lo sabes instalar vas a quemar el sensor.
y no te lo vas a poder recibir nuevamente porque va a quedar el repuesto inutilizado. Bueno, Juan, gracias por la intervención. Creo que es supremamente válida en la medida en que sin duda tenemos muchísimos problemas derivados de que los técnicos no saben cómo hacer el empalme de ese sensor para poder conectarlo a la pacha del vehículo. Tradicionalmente, y eso está de pronto tendiendo a cambiar un poco ahora, hemos tenido una industria de sensores de oxígeno en la que simplemente se vende un sensor y se está reutilizando la pacha que tiene el vehículo original. Entonces allí, digamos que hay una tendencia fuerte del mercado a que empiecen a aparecer sensores con un equipo original, con número de referencia equipo original, que tienen ya su pacha y que vienen completos simplemente para quitar y poner. Eso nos elimina en gran parte ese tipo de inconvenientes, pero sin duda nos genera sobrecostos y se pierde, digamos, lo bonito del negocio, que es la rentabilidad. Entonces, los sensores de oxígeno denso, principalmente Hibari y la mayoría de las marcas, lo que tienen al interior de su empaque es unas instrucciones. Recuerdo puntualmente que Denso es muy estricto en eso y digamos que tiene cada una de las codificaciones de los cables, cada una de los colores que debe tener el cable y cómo se debe empalmar. Los sensores son de diferentes colores de cable dependiendo de la marca. Hay muchas marcas que utilizan su propio color o hay unos colores que son gris, blanco, amarillo, café, que están, digamos que, estandarizados en la industria. Entonces, en ese sentido, la primera opción es ver las instrucciones y darse uno cuenta de cómo debe hacer el empalme. Siempre que sea 4 cables, pues va a tener 2 cables negros que siempre van a ser del calentador, de la resistencia, y va a tener un cable que va a la computadora y un cable que va de masa, en este caso lo que llamamos señal negativa. Así va a estar siempre el circuito constituido y la idea es que por diferente que sea el color, pues la función siempre va a ser la misma y la única forma es apegarnos a las instrucciones puntualmente. Yo les puedo proporcionar algo chévere y es que al final les voy a dejar mis datos, si quieren me escriben o me dan una llamada, pues los que tengan contacto conmigo, y les puedo dar una especie de tablita que tenemos donde nos dice diferentes colores de cable y diferentes formas de empalmar para poder instalar ese sensor. Así hemos logrado reducir en gran medida, digamos, el desconocimiento de ciertos mecánicos para la instalación del sensor y teniendo en cuenta algo muy importante que decía Juan Esteban y es que una mala instalación, al menos de los calentadores, va a dañar el sensor. Una mala instalación, digamos, o un mal empalme de esa pacha va a generar problemas en la pieza y va a ser muy difícil que nosotros reconozcamos como una garantía algo como eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no, chévere la pregunta, chévere las preguntas, por favor, no duden en hacerlas, enriquece muchísimo la conversación. Más adelantico vamos a ver en detalle un recorrido muy rápido sobre cada uno de los sensores de 1 a 5 cables y vamos a poder entender un poquito mejor cuál es la función de cada cable, que eso también nos va a ayudar de pronto a sacar conclusiones nosotros de cómo debemos instalarlo, pues. Entonces, para seguir avanzando, hay un tema y es la relación aire-combustible. La relación aire-combustible, a diferencia, digamos, de los sensores de oxígeno tradicionales, han aparecido sensores nuevos que tienen la misma función, pero que básicamente miden la relación aire-combustible. ¿Sí? La computadora del vehículo es la que se encarga de controlar la inyección, admisión y escape, digamos, pero en este caso inyección-admisión para generar la mezcla de combustible. En este caso los sensores de aire-combustible, que son un poco más complejos, ya los vamos a ver en detalle, que los sensores tradicionales de 1 a 4 cables, pues se convierten como en los ojos de esa computadora, se convierten, digamos que en la información que le dice a esa computadora cómo está generándose esa mezcla y cómo modificarla para hacerla óptima. En ese sentido, pues los sensores de banda corta, los tradicionales, no miden la relación de aire y combustible, sino que únicamente miden qué niveles de oxígeno hay en el conducto de escape. O sea, qué oxígeno hay cuando el aire, el gas va saliendo en la primera parte y qué volumen de oxígeno hay cuando el gas va pasando la segunda parte. Hay una diferencia entre las dos partes, digamos, en tiempo y en recorrido,
y unas diferencias en niveles de oxígeno que cuando se hace una resta básica, la computadora debe saber qué diferencia de oxígeno hay. Pero en este caso, digamos, los sensores de relación de aire-combustible son mucho más complejos y tienen funciones mucho más complejas que ya voy en detalle, digamos, a ampliar un poquito, pues. Entonces, básicamente, mezcla pobre, alto nivel de oxígeno, voltaje de salida bajo, voltaje típico de los sensores alrededor de 0.1 voltios. Cuando la mezcla está pobre, yo les explicaba hace un rato que cuando hay gases fluyendo a través del sistema de escape y entran en contacto con los elementos sensores del sensor de oxígeno, ese sensor genera una señal de voltaje. Cuando hay mucho oxígeno en ese aire que está recorriendo el sistema, el sensor va a tirar una señal de voltaje que es muy baja, de 0.1 voltios generalmente. Entonces, cuando hay mucho oxígeno es proporcional, la cantidad de voltaje va a ser mínima. Por el contrario, cuando hay poco nivel de oxígeno, ese voltaje se dispara y va a ser el de alrededor de 0.9 voltios, dando, digamos, la señal de alarma a la computadora para modificar esa mezcla de combustible. Entonces, es muy importante que lo sepamos. Y hablando un poco de cada uno de los sensores, pues hay sensores de un cable, el sensor más básico de oxígeno, el primero que se creó, digamos que tiene un único cable, que es el que se encarga de llevar la señal del sensor a la computadora del vehículo. Por muy, no sé, viejita que sea, pues recibe esa señal. Masa la obtiene a través de su rosca al estar en contacto con el sistema de escape y el chasis del vehículo. Entonces ese es el sistema más básico, pues digamos que hay. Los sensores de 2 cables surgieron un poquito después y uno de esos cables es el que lleva la señal a la computadora, se mantiene, digamos, al igual que en el de un cable, y el otro cable es el que lleva la masa o la tierra, la señal negativa. Entonces ya no se hace masa a través de la rosca y el contacto del sensor mismo con el chasis del vehículo, sino que tiene un propio cable de masa, que es el que se encarga de llevar esa señal negativa. ¿Qué pasa? Hay muchos fabricantes inescrupulosos en el mundo de piezas automotrices y no son la excepción, digamos, los sensores de oxígeno. Hay muchos sensores de oxígeno de un cable a los cuales simplemente le soldan otro cable al cuerpo del sensor y ese cable simplemente soldado a un ladito, a una patica, empieza a funcionar como una masa y te lo venden como un sensor de 2 cables, pero en realidad un sensor de un cable con otro cable soldado que no está haciendo nada diferente, para que ustedes entiendan y conozcan y puedan identificar ese tipo de sensores que no son en realidad de 2 cables, sino que son sensores de un cable que tiene una masa pegada afuera y que no tienen, digamos, el mismo desempeño y no realizan las lecturas tan eficientemente como deberían. El sensor de 3 cables, pues fue el que vimos ahorita. De 3 cables en adelante empiezan a incorporar resistencias, digamos, para elevar la temperatura y para tener un poquito más eficiencia en su función. Esos sensores de 3 cables tienen un cable que lleva la señal a la computadora, tiene 2 cables que llevan el voltaje para que el calentador funcione, los 2 negros generalmente, y tienen un cable que es la masa, que es el cable blanco generalmente, y es el que va a la carrocería del vehículo, y digamos que completa el circuito de 3. Y en el caso de los 4 cables, tenemos 2 tipos de sensores de 4 cables. Un sensor que es un poco anterior al de 6 ohmios, que es el de 15.7 ohmios. Es un sensor que maneja unos niveles de resistencia muchísimo más altos y digamos que es para vehículos no tan nuevos, de unos años para atrás, pero tampoco pues el vehículo de los años 90, para un vehículo relativamente nuevo que no tiene tantas funciones. Y tenemos otro que es el de 6 ohmios, que es un sensor mucho más avanzado y que por tener una resistencia tan baja envía unas señales y unas mediciones mucho más rápido y mucho más veraces. Ese sensor de 4 cables tiene simplemente un cable que lleva la masa, 2 cables restantes que llevan el voltaje para el calentador, que son los negros, y el otro cable que es el cable de la señal. Entonces ahí completamos 4 cables, y a diferencia del 3 y de 2. Y en ese sentido, pues hay unas diferencias no solo en el número de cables, sino que también en la cantidad de cosas que puede hacer ese sensor.
en la cantidad de información que puede transmitir, en la cantidad de información que puede llevar a la computadora para que tome decisiones y para que ajuste cosas del vehículo que se deben ajustar. Y así llegamos a lo que son los sensores de 5 cables. Los sensores de hoy en día, por decirlo de alguna manera, son llamados sensores de banda ancha o wideband también, y ese es el más avanzado de los sensores de oxígeno que tenemos disponible. Está controlado 100% por la computadora. Ya no es el sensor que le envía un voltaje a la computadora para que lo reciba y tenga una señal de voltaje, sino que este está controlado directamente por la computadora, y lo que hace es un monitoreo permanente de las emisiones en diferentes puntos del sistema de escape. Ese monitoreo permanente lo hace con el fin de controlar la mezcla de aire y combustible directamente desde la computadora a través de diferentes voltajes y manteniéndola constantemente en una relación estequiométrica óptima, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son sensores mucho más complejos, tienen muchísimo más trabajo que los sensores tradicionales, y a diferencia de los sensores de oxígeno que conocíamos de 1, 2, 3 y 4 cables, este sensor de 5 no toma como referencia el aire de la atmósfera para hacer su medición, sino que simplemente se basa en la cantidad de oxígeno que hay al interior del sistema, no más. Aquí no hay aire atmosférico, sino únicamente el aire o los gases que están circulando en el sistema al interior, y esos son los que analiza para calcular esa cantidad, digamos, de oxígeno y determinar cómo está la mezcla de aire y combustible. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y ver esta analogía que yo hago y que ha sido muy bien aceptada por la gente, y es que finalmente el sensor de oxígeno frente a un sensor de aire y combustible van a ser iguales, ¿sí? Puede que tenga un cable más en la F, pero va a ser básicamente lo mismo, una carcasa, una rosca, algunos de flange, va a tener, digamos, que un cuerpo exterior que protege el circuito interior, que protege el filtro poroso, pero a diferencia, digamos, de el sensor de oxígeno convencional, tradicional, haciendo una analogía de un bombillo, utiliza un voltaje que lo envía a la EQ o no lo envía. Mezcla rica envió voltaje, mezcla pobre no envió nada, o viceversa. Entonces, en ese sentido, actúa como un interruptor que enciende y apaga un bombillo. O sea, hay problemas, prende el bombillo, no hay problemas, apaga el bombillo, punto. Así funciona. A diferencia de un sensor de relación de aire-combustible, que sí es mucho más complejo, y lo que hace es que recibe esa señal de voltaje y actúa como un dimmer, como un regulador de luz, siendo la función la de controlar la mezcla y ajustarla en tiempo real. Entonces empezamos a ver una eficiencia en el funcionamiento de los motores mucho más marcada, empezamos a ver motores más económicos, más ahorradores de combustible y de alguna forma más amigables con el medio ambiente, en la medida en que tenemos sensores como este AirFuel, que lo que hacen es controlar en tiempo real esa mezcla de aire-combustible y mantenerla en niveles óptimos. Hay dos cosas fundamentales para saber, y en ese sentido se trata de aprovechar estos espacios para abrirles los ojos y para mostrarles de pronto prácticas que se ven comúnmente en nuestros mercados y que son errores garrafales que se presentan. Por ejemplo, hay algo fundamental, y es que hay sensores de oxígeno de rosca, otros que tienen adaptadores que llamamos flange o flanges, y esos adaptadores, digamos, que se conectan a veces sobre los mismos sensores de rosca. Entonces muchos fabricantes chinos lo que hacen es que hacen un sensor universal, entre comillas, y si es de flange el vehículo de aplicación, le enroscan en la misma rosca del sensor, que es un poco más larga, el flange o la platina para instalarlo, y listo, se fue. O en su defecto, bueno, hay diferentes tipos de sensores, pero basados en un mismo sensor, en un mismo diseño de carcasa. A diferencia de las marcas X, las marcas de procedencia desconocida, con Hibari o con Denso, con marcas conocidas, digamos, en el mercado, no pasa este tipo de cosas. Los sensores están fabricados bajo especificaciones de equipo original y están diseñados para adaptarse perfectamente a los sistemas de los vehículos. Entonces es importante saber que todos los gases, por un tema de física básica, digamos, tienden a desplazarse por el centro del tubo de escape. El gas que tenga X área, X superficie para desplazarse, va siempre a hacerlo por el centro, porque es una tendencia, digamos, del comportamiento de los gases. Y básicamente cuando tenemos un sensor instalado que no llega al punto apropiado, que es la mitad de ese tubo de escape, cuando tenemos un sensor que se le puso un adaptador y perdió unos milímetros
digamos, en cuanto a lo que entra al tubo, y ya no entra el tubo 7 milímetros, sino que entran 6 porque tenemos un flange de 10 que no lo deja entrar, por ejemplo. Ahí vamos a tener un sensor que tiene lecturas erradas, que no va a tener, digamos, información correcta que proveer a la computadora porque va a recibir unas señales de voltaje que no son correctas. Cuando el sensor queda más tirado hacia un lado, más tirado hacia un costado de ese tubo, hacia un lado de ese tubo de escape, digamos, y no queda situado en la mitad donde debería estar, va a haber una gran cantidad menos de monóxido, de dióxido, de óxido nitroso que pasa y que puede percibir que si ese sensor estuviera justo en la es cuando va a tener una lectura correcta y lo más completa posible de la composición de esos gases. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en realidad es como estamos viendo que está pasando en el mercado, digamos, permanentemente, que hay una cantidad de sensores que son más cortos, más largos, que la rosca es pequeñita, que la rosca es para adaptar flange o no, y que nunca quedan ubicados en la misma posición que el de equipo original y nunca quedan haciendo unas emisiones correctas, digamos, entre comillas. Entonces, pues podemos engañar a la inspección técnico-mecánica, podemos engañar no sé, a las autoridades de tránsito del país, pero no tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos y lo que estamos haciendo es generando una contaminación muy, muy grande que está afectando el planeta, el medio ambiente. Don Camilo, el señor Alexander Moreno tiene una pregunta. Señor Alexander, le escuchamos. Está en mute, debe hacer clic en su micrófono para que lo podamos escuchar. En su pantalla debe tener como un icono de un micrófono. Si le puede dar clic allí para que le escuchemos, o si lo desea me escribe la pregunta y yo la leo porque está silenciado. ¿Alguien más tiene una pregunta mientras tanto? Señor Ronald, ¿tiene alguna pregunta? Buenos días. Ronald, buenos días. ¿Cómo estás, Camilo? Sí, antes era mi consulta que te quería hacer era porque nosotros en nuestro medio, los sensores de oxígeno nos llegan sin socket. Sin socket tanto como Renzo como Ibarri. Y, o sea, para no tener este inconveniente, yo quería, o sea, si se podía, ya que vengan con socket, ¿no? Vengan con los sockets los de 2, de un cable, los de 4 cables. Los de 3 son para los Corsa. Bueno, Ronald, ese es Claro, es un tema. Sí, en relación, antes le quería hacer esa pregunta, pero no se pudo, no sé, el micrófono no se sentía. No, tranquilo, tranquilo. La pregunta es bienvenida en cualquier momento. Creo que esa es una inquietud que nos hemos hecho muchísimas personas en diferentes mercados, muchísimos técnicos, y nos encontramos ese impedimento de alguna manera. Pero, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un sensor de oxígeno de un cable o de 2 cables? Por ejemplo, si trajera un socket original por equipo, original, digamos, del vehículo, lo que hemos notado es que encarece mucho, digamos, el sensor, si se mantiene, digamos, una calidad de fabricación óptima, que es lo que queremos hacer siempre como compañía. Entonces tenemos dos opciones: evaluar la forma de hacerlo, de desarrollar las piezas por número original y de tener todas las pachas disponibles con el sensor ya, digamos, de fábrica a un costo mucho más alto, o seguir trabajando como lo hemos hecho históricamente y donde, digamos, tenemos un sensor que no tiene socket, que se hace el empalme, la unión, y que, digamos, ya hemos aprendido como mercado a hacerlo muchas veces, pero que pagamos mucho menos por él. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un análisis de mercado muy, muy exhaustivo para poder determinar qué hacer, pero siempre como compañía estamos abiertos a analizar y a revisar solicitudes de ustedes en cuanto a desarrollo de nuevos productos para ver qué. Y es que si un sensor de 3 cables, por ejemplo, para Corsa, hablemos puntualmente, tuviera su socket original para simplemente quitar y poner, ¿cuánto costaría versus el que tienes actualmente de 3 cables que no tiene socket y que puedes solucionar localmente haciendo el empalme? Si estarías dispuesto a pagar esa diferencia,
y en general el mercado estuviera dispuesto a pagarla, yo creo que sería algo que es muy viable y que deberíamos pensar en hacer cuanto antes, pero la experiencia nos ha dicho que cuando incrementamos un poco el valor, empieza a la gente a buscar otras opciones o no es tan fácil pues, la comercialización. Igual lo que sí podemos hacer es tratar de que ustedes cuenten con los recursos, la información y digamos que todos los diagramas para que puedan hacer esas instalaciones sin ningún problema, sin correr riesgos y sobre todo garantizando que el trabajo quede bien hecho, que es lo más importante. Don Camilo, aquí el señor Álvaro tiene una pregunta. Buenos días. Para que tengamos en cuenta referente a los sensores de oxígeno. El tema de los sockets, el no tener socket, nos da una serie múltiple de aplicaciones vehiculares al mismo sensor, ¿ya? Cuando vienen con el socket queda condenado a un solo auto o a un par de autos nomás, ¿ya? Esa es una de las situaciones por las cuales de los diferentes fabricantes de sensores de oxígeno vienen básicamente sin los sockets y con un largo de cables, digamos que llega alrededor de algunos de ellos llegan hasta 50 centímetros ya, del largo de los cables, ¿ok? Entonces, el no tener el socket nos posibilita múltiples aplicaciones vehiculares, ¿ok? Referente al mantenimiento de los sensores de oxígeno, evidentemente no hay mantenimiento, lo único que uno puede hacer con un sensor de oxígeno es retirarlo, limpiarlo con un cepillo de cerda y volverlo a ubicar. Eso es todo lo que se puede hacer. ¿Por qué limpiarlo? Porque cuando ahí tenemos fuga de refrigerantes, se va saturando, digamos, la carcasa misma va taponando los orificios por donde se debe filtrar el gas para que el sensor realice la medición. Entonces, ese es el único mantenimiento posible que se le puede hacer, si es que le llamamos mantenimiento, la limpieza de la carcasa del sensor, ¿ok? Excelente, Álvaro, gracias por tu participación. Creo que son dos puntos súper importantes. El primero, como lo dices, no solo encarece el producto, sino que limita las aplicaciones, por lo cual hace más complejo el manejo de inventarios más grandes y genera, digamos, otro tipo de repercusiones en el negocio que no son las ideales. Sin embargo, como le decía Ronald, estamos siempre abiertos a analizar ese tipo de situaciones y desarrollos. Y el otro tema súper importante es el mantenimiento de los sensores. Tenemos países donde la gente es muy recursiva, y la gente siempre está buscando alargar la vida útil de sus piezas a toda costa, ¿no? Y vemos cómo meten los sensores en ultrasonido, utilizan solventes, utilizan aerosoles, los sopletean, los golpean, hacen muchas prácticas, digamos, erradas completamente para tratar de prolongar esa vida útil y pues la verdad lo que estamos haciendo es todo lo contrario, afectando la operación, la medición que hace el sensor y como decía Álvaro, muy importante, la mejor forma de hacerle un mantenimiento, entre comillas, si se puede llamar así, es la de con un cepillo de cerdas muy suaves, tratar de quitar esas impurezas que no son solamente refrigerantes, sino también otros componentes que se van saturando y pegando, adhiriendo al filtro de la parte exterior. Entonces, gracias por la participación, importantísima, y creo que hay que seguir revisando hacia dónde vamos pues como industria para saber si es necesario en algún momento evaluar el desarrollo de números originales de sensores y de tener la pacha para cada aplicación, aunque sean vehículos pues que sean de mucha rotación y pueda ser interesante. Eso lo podemos analizar. Por último, seguir haciendo un llamado, digamos, a las buenas prácticas. Esta es una herramienta que yo sé que no muchos conocen. Yo tengo una experiencia de taller, no digamos que amplia, pero algo de experiencia tengo y yo nunca conocí esta herramienta, infortunadamente, y sé que al igual que en Colombia, en muchos países de nuestros mercados, pues estamos trabajando con lo que tenemos a la mano, pero sin duda este tipo de llaves que permiten que los cables del sensor no se afecten cuando se torquea son los elementos ideales para su instalación. Y otra recomendación es que el torque de los sensores de oxígeno es muy universal de alguna manera, no hay, digamos, diferencias entre fabricantes y siempre tiende a hacer un torque de entre media vuelta y 3/4 de vuelta. Generalmente cuando nos pasamos a una vuelta entera, lo que estamos haciendo es que pues dañamos la rosca del sensor, probablemente vamos a
a tener una instalación que no es la adecuada. Y en ese sentido, pues hemos recibido algunas reclamaciones que no son muchas, pero que existen, porque los sensores tienen problemas de desunión de su carcasa, pues, o destrucción de su carcasa por exceso de torque. Entonces ténganlo muy en cuenta. Lo ideal es darle entre media y 3/4 de vuelta, ni siquiera una vuelta pues entera, para lograr que el sensor quede bien puesto y en la posición indicada. Entonces, pues pasando de sensores de oxígeno a hacer un recuento muy rápido de otros productos, tenemos dentro del portafolio de la marca Hibari lo que son pilas de combustible, pilas para bombas de alta presión, adicionalmente módulos completos en algunas referencias. Hay una tendencia fuerte a este mercado y creo que vamos a trabajar en el desarrollo de otros números de parte como módulos completos, como parte del sistema de inyección. Pues también el tema de inyectores está siendo interesante en mercados como en Colombia y muchos otros de Latinoamérica, donde los biocombustibles están empezando a ser muy relevantes y donde digamos que la adición de etanoles y otro tipo de alcoholes a la gasolina están generando problemas de corrosión, problemas de subproductos, digamos, el alcohol pues queda una textura un poco más chiclosa que a veces afecta a los inyectores, los tapa. Entonces ahí tenemos una coyuntura importante en ciertos mercados debido al uso de estos biocombustibles como para el desarrollo, digamos, de este mercado de inyectores de una forma más plena, y tenemos que aprovecharlo. Tenemos un espejo muy fuerte que es el espejo de Brasil. En Brasil es un mercado gigantesco el de los inyectores, debido a todo este tema de biocombustibles que ellos vienen con mucho más tiempo ensayando y probando, y pues aquí no somos ajenos a ese tipo de problemas, para lo que tenemos un portafolio en crecimiento y muy interesante al que echar mano. Y para cerrar, pues está el tema de refrigeración del motor. Con la línea de termostatos tenemos una gran cantidad de referencias de muy buenas aplicaciones, de muy buena rentabilidad para los negocios, y creo que es una línea que hay que explorar muy fuerte. El tema de radiadores, pues tenemos una fortaleza en la marca Mikuni, digamos de portafolio, pero hay algunos números de parte que ya hemos desarrollado en Hibari y que son de supremamente alta calidad, y que les invito pues a que los prueben y los conozcan, porque en realidad ya hay un negocio importantísimo, pues. Y para seguir un poco adelante, y para hacer un recuento muy rápido de otras marcas que son importantes dentro de nuestro portafolio, pues quería hacerles un recorderis de lo que tenemos como parte del portafolio de la marca Denso, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de productos interesantes, no solo de partes eléctricas, sino de otro tipo, como filtración también, y donde podemos observar pues pilas de combustible, los cables de alta, que son equipo original de marcas importantísimas como Toyota, como Subaru, como Honda. Tenemos sensores de oxígeno, tanto en banda ancha como tradicionales. Las bujías, donde tenemos la mejor bujía del mercado, sin lugar a dudas, es algo que puedo asegurar, y es la bujía Iridium TT, una bujía que tiene doble punta de iridium y platino y rodio, y es una bujía de una duración excepcional, de un desempeño excelente, ofrece más torque, mejor sensación de potencia en el vehículo, ofrece un ahorro de combustible interesante si tomamos en cuenta pues un periodo de tiempo importante, y ofrece otros beneficios que más allá, digamos, de esa sensación de que tu carro anda mucho más, de que tu carro responde mucho más rápido y se siente mucho mejor, son invaluables, pues. Entonces, como les decía, sensores de banda ancha, de Air Fuel Radio o de radio de aire combustible, importantes en el portafolio, los sensores de flujo de aire y MAF, que en el caso de Denso, como les decía, vienen sin el tubo. La mayoría de ellos viene simplemente el elemento sensor para incorporar a través de los dos agujeros pues para atornillar al tubo y poder instalar. Tenemos el tema de climatización en crecimiento, digamos, portafolio de aire acondicionado importante que estamos desarrollando para ustedes, y que de la mano de Denso tiene una fortaleza indiscutiblemente. No sé si lo saben, pero la compañía Denso tiene su mayor unidad de negocio en la venta de componentes de climatización a nivel del mundo, y no podemos ser ajenos a eso. Tenemos que empezar a trabajar en ese sentido y a desarrollar cada vez más números de parte para ofrecer. Y por último, quería traerles un bonus a manera de obsequio aquí en 5 minuticos, 10 minuticos, y es un poco hablarles de Valeo, y puntualmente un producto que son las plumillas Valeo. Ese es un producto importante por varias razones. Yo creo que la primera de ellas es que es un producto que es el cruce, la venta cruzada.
Dime, Willy. Don Camilo, perdón, antes de que pasemos a Valero, tengo varias personas con la mano levantada. Por aquí tengo al señor Silvio Castro. Don Silvio, le escuchamos. Buenos días. Era que aquí en Costa Rica el mes entrante empieza a venderse gasolina con 8% de etanol. Entonces me gustaría que si me mandaran más información de qué efectos puede haber en los vehículos de acuerdo a la experiencia que ustedes ya han tenido y han conocido de Brasil, un poquito como para prepararnos y también con el tema de los eurotalleres que van a empezar a ver este efecto. Entonces, me gustaría más información, si fuera posible, que me mandaran sobre esta experiencia del el efecto real del etanol. Perfecto, claro que sí, Silvio. Yo te hago un correíto en la tarde y te cuento un poco de lo que he podido conocer, cómo tiene, digamos, una gran inferencia el uso de estos biocombustibles en componentes de los vehículos. El tema de los inyectores es quizás el más sensible y allí digamos que hay algo importante, pues un 8% es un porcentaje razonable. Nosotros, Brasil está a un nivel como del 15% y nosotros no estamos muy lejos de ahí. Y digamos que hay que velar es porque se mantenga ese porcentaje de alcohol al mínimo o muy abajo. En la medida en que hay más alcohol, hay más presencia de agua en el sistema de inyección de combustible, hay más presencia de corrosión, hay más deterioro de una gran cantidad de componentes por corrosión y por otro tipo de efectos que genera esa humedad y son muchas las implicaciones que hay con ese tipo de tecnologías de biocombustibles, pero pues hay que, no sé, la decisión del gobierno, de los gobiernos generalmente es esa, pero no sé qué tan profundo sea el análisis que hacen del costo-beneficio de incluir alcohol en la gasolina. El Recope hizo una presentación pues muy extensa y diciendo que hizo pruebas y que definitivamente antes mejora, inclusive va a salir un poco más barato y ellos dicen pues que el octanaje mejora y que se está buscando, dice que un alcohol sin agua, que es completamente, que eso es muy difícil y más en estos países tan húmedos. Entonces, ellos garantizan de que del 2000 para adelante, en los manuales de los vehículos, ellos garantizan que hasta un 10% de etanol no tiene ningún efecto en los vehículos y que los materiales han cambiado mucho, pero la gente no le cree mucho al gobierno. El gobierno lo que quiere es, de todas maneras, bajar la factura, ¿no? Tiene que maquillar de alguna forma lo que está haciendo para que sea bien aceptado por los diferentes mercados. Lo que pasa es que desconocer que hay inconvenientes, sobre todo a medianos y largos plazos, con ese tipo de piezas es indiscutible. Eso es una realidad, Silvio, y ya la han vivido países como Brasil, donde han volado el 10 y ya están en un 15, y digamos que no han respetado de alguna forma las recomendaciones que hacen ciertos fabricantes. Sin embargo, el desempeño como combustible de ese bioetanol, de hecho eso no se llama gasolina, sino un biocombustible, eso tiene otro nombre, el desempeño, digamos, en cuanto a combustión, yo digo que es positivo, sirve, funciona, en ocasiones se puede hacer tratamientos especiales para elevar el octanaje de ese combustible, ese octanaje es alto, por encima de 87, en muchos casos puede pasar, pero sí hay una realidad y es que a mediano y largo plazo pues sí se está presentando un desgaste, un deterioro en ciertas partes por efectos de corrosión principalmente y por efectos de que cuando se volatiliza ese alcohol, cuando y se empieza a perder, empiezan a quedar unos residuos en el combustible y esos residuos pues empiezan a generar problemas también, sobre todo de taponamiento de los sedazos, de los microfiltros que tienen los inyectores. Eso te vas a dar cuenta con unos meses, una vez entre la medida a operar en Costa Rica, que vas a empezar a ver que los vehículos que no se prenden con frecuencia, que los vehículos que estaban parqueados 6 meses y lo prendieron ya no va a encender igual, ya va a tener problemas de inyección y básicamente vas a encontrar esos residuos y esos depósitos como de una brea, de un material espeso que se empiezan a depositar en los microfiltros de los inyectores y los empiezan a tapar. Eso es una realidad. Y hay otro ejercicio que han hecho aquí en Colombia, y es que los depósitos de combustible de las gasolineras, de las estaciones de servicio,
tradicionalmente toda la vida sufrieron de condensación y producían agua que siempre estaba pegada al techo de esos depósitos. O sea, tú vas a una bomba de combustible en Colombia y probablemente tenga un tanque subterráneo donde está depositado el combustible, y esos tanques siempre estaban permanentemente en procesos de condensación, produciendo agua que iba evaporándose y estaba ahí como en un ciclo. Esos depósitos de agua se ha comprobado que han aumentado muchísimo en países como Brasil o como Colombia a raíz de la gran cantidad de alcohol que hay presente, digamos, en el combustible. Pero son temas que te puedo enviar información y lo podemos debatir en otro momento. Yo creo que incluso vale la pena, no sé, buscar un espacio para trabajar un webinar que se enfoque 100% en esto, en implicaciones de otro tipo de combustibles, y creo que nos pueden ayudar otros compañeros que tienen mucho conocimiento de eso. Listo, muchas gracias. A usted, Silvio, gracias a usted. El señor Álvaro también tiene una pregunta. Camilo, para que tengamos en cuenta y de manera de sugerencia, sería importante que en los sensores de oxígeno y bari pudiéramos incorporar un volantico, un folletico, en donde estuviera el intercambio del código de colores de los cables, ¿ya? Para evitar por malas conexiones deterioro del mismo, como también ilustrar sobre el tema de la grasa lubricante para la rosca del sensor, ya que al no traerla, como si lo traen algunas marcas, llámese Denso o llámese NGK, que trae la grasa adecuada que viene con cobre, pato de cobre, ya al no utilizarse esa grasa, sino utilizarse otro tipo de grasa, y caer en la cabeza del sensor donde están la parte porosa que va directo al sistema mismo, deterioraríamos prematuramente el sensor y podríamos tener después de algún momento una reclamación o comentarios, malos comentarios referente a la marca Hibari en sensores por lubricantes inadecuados ya. ¿Okay? Vital, muy buena recomendación, Álvaro. Y también hay que tener muy en cuenta los coolant, los refrigerantes. Un refrigerante de mala calidad incide de manera directa sobre el sensor de oxígeno, o sea, lo deteriora prematuramente ya. ¿Okay? Eso es para que también lo tengan muy en cuenta. ¿Ya? Perfecto, ¿Listo, Álvaro, gracias. Efectivamente, el tema de la grasa es un tema importante. Hay muchos fabricantes que le incluyen una grasa puntualmente que es bastante costosa y tiene elementos metales bastante interesantes. Yo he escuchado a muchos fabricantes de sensores de oxígeno, a muchos expertos, y la conclusión de ellos es: si usted no va a usar una grasa adecuada, no use ninguna grasa. ¿Sí? Una mala grasa, una grasa de calcio, una grasa de otro material, digamos, de otra base, lo que va a hacer es que primero va a saturar el filtro poroso, como tú dices, Álvaro, y segundo va a empezar a generar malas mediciones en el ejercicio de ese sensor de medir las emisiones que está produciendo el vehículo. Entonces, para cuidar, digamos, el tema de correctas mediciones en el motor, lo ideal es que se utilice una grasa correcta o no se utilice ninguna, que básicamente es lo que recomiendan en el peor de los escenarios. Usted no tiene que echarle. Entonces, válida la aclaración y sobre todo la recomendación para incluir esa información en los sensores. Creo que es vital y estamos en mora de hacerlo, tal vez. Vamos a paliar un poco el tema tratando de hacer algo masivo y de poner a circular información masiva, pero vamos a trabajar en el detalle de que cada caja tenga esa información más adelante. Muy válido. Don Camilo, por aquí me pregunta el señor Juan Pablo Castañeda. Dice, me pregunta un cliente por la nueva generación de filtros de aire amigable con el medio ambiente, que sabe si Hibari cumple con estas regulaciones, supongo. Bueno, filtros de aire amigables con el medio ambiente. Ahí hay varias cosas para coger con pinzas. Básicamente, los materiales de fabricación de nuestros filtros son materiales amigables con el medio ambiente en la medida en que son materiales que se pueden reciclar, ¿sí? De esa manera, digamos que tenemos unos productos que están apegados a esa premisa de cuidar el medio ambiente y de ser amigables. No sé más allá de eso qué otras tecnologías puede haber en el mercado que estén diciendo o que les dé argumentos para decirlo. Me gustaría mucho que pudiera ser Carlos Mora, quien es el experto de filtración en la compañía, que pueda resolver ese tipo de inquietudes.
pero sin duda lo que son los materiales, al menos sí son materiales amigables y son fibras amigables y son cartones amigables que son reciclables casi que un 100%. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Al parecer no hay más dudas por ahora. Podemos continuar. Bueno, continuemos entonces y hablemos de plumillas Valeo, que como les venía diciendo, o como trataba de decirles, es un producto muy interesante, un producto relativamente nuevo en la compañía que hemos empezado a conocer y hemos empezado a descubrir todo el potencial que hay en un producto como las plumillas, que es un producto de recambio constante que digamos, eh, pone en tela de juicio la seguridad de los vehículos y en ese sentido creo que los argumentos son enormes. Cuando la seguridad está comprometida, cuando la seguridad se puede ver afectada por alguna razón, la gente va a ser muy receptiva y la gente va a estar muy abierta a escuchar y a dejarse asesorar por nosotros, que somos los que sabemos, los asesores de mostrador, los mecánicos, los vendedores, somos los que tenemos el conocimiento y la posibilidad de generarle a la gente la necesidad de los productos. Y en ese sentido hay una frase vital de Valeo, que es un caballo de batalla de este producto impresionante, y dice que 8 de cada 10 vehículos necesitan y realizarán el cambio de plumillas si se les sugiere oportunamente. Ante una plumilla desgastada, ante una plumilla de argumento para no cambiarla y para no reemplazarla inmediatamente. Entonces este producto es un producto interesantísimo, un producto para tener en cuenta, para que haga parte de sus mostradores, quienes son dueños de mostrador aquí o trabajan en mostradores, para que haga parte, digamos, del portafolio de cada uno de sus clientes, porque tiene una muy alta rotación. Estamos en una cultura de cambio creciente de este tipo de elementos y tenemos un producto estrella que tiene unas características que son muy interesantes y que sin duda vamos a ver muy rápidamente. La plumilla metálica es nuestra versión económica de plumilla. Es una plumilla que tiene metal inoxidable en su cuerpo, digamos, en su estructura, pero tiene otros componentes importantes de plástico, de caucho natural y de otros materiales como aluminio que le dan menor peso y mayor, digamos que un mejor comportamiento aerodinámico. Entonces tenemos polímeros antirruido para que la operación sea silenciosa siempre, para que la plumilla no suene cuando se mueva. Tenemos un adaptador universal en esta plumilla tipo gancho, un diseño aerodinámico que tiene unas aberturas, unos huecos, unas perforaciones en la lámina que le permiten, digamos, al viento en contra fluir de forma amigable sin hacer resistencia y digamos que eso permite un mejor desempeño aerodinámico del vehículo. Utiliza caucho natural, al igual que en todas sus plumillas, Valeo utiliza solamente caucho natural. Es un caucho que tiene una vida útil de un año, un poco más tal vez, pero que sin duda siempre da un desempeño de barrido muchísimo mejor. Una estructura metálica de alta tecnología que tiene generalmente 4 agarres o 4 garras, lo llaman ellos, y unos soportes de acero inoxidable que le dan una mejor distribución al peso y a la presión de la plumilla sobre el parabrisas. Entonces son productos creados que tienen una gama completa entre 14 y 26 pulgadas, que tienen un rango de aplicaciones muy grande en vehículos, digamos, de una edad ya considerable para acá, pero que si lo miramos como en perspectiva es el futuro también de los sistemas de limpia parabrisas. El mundo, en general los fabricantes de vehículos están regresando a lo esencial en ese sentido y están regresando a la plumilla de gancho como un estándar en la fabricación de vehículos, para que lo tengan en cuenta y salgan a dar una vuelta y a ver vehículos que tengan cerca y se den cuenta de eso. El gancho va a regresar con mucha fuerza y va a volver a ser un estándar, digamos, del diseño de las plumillas. Entonces tenemos en la otra gama la plumilla multiconector, que es plumilla aerodinámica. Esta plumilla incluye 4 multiconectores en su empaque, como los podemos ver en la parte de abajo, y esos conectores nos dan un rango de aplicaciones enorme de casi un 80 y pico % del parque, y son bien interesantes. Esta plumilla pues tiene el mismo caucho natural que utiliza Valeo, pero ya aplican sobre ese caucho un tratamiento que se llama coating o un recubrimiento, que lo que hace es garantizar una mayor vida útil de la plumilla y un mejor desempeño, digamos, desde el principio, porque le ayuda con la fricción. Tenemos un
diseño que tiene totalmente aerodinámico, pues desde el remate hasta el centro de la plumilla, un spoiler que digamos que está en todo el centro de esa plumilla y la atraviesa transversalmente, y lo que hace es que le ayuda a tener una mejor resistencia al viento y a un mejor comportamiento en cuanto al barrido cuando el vehículo está en movimiento. Tenemos los conectores pues 4 en 1 que nos da una gran cantidad de aplicaciones y una estructura de apoyo sobre el vidrio que es mucho mejor. Esta es una plumilla que sin duda debe estar en cada uno de los talleres, almacenes y tiendas de repuestos que ustedes conozcan, y es una plumilla que deben empezar a conocer. Un producto de mucha rotación, de muy buen aporte marginal, es una venta fácil, una venta que va a la fija, que no hay garantías, aquí no hay devoluciones, aquí tenemos un producto para trabajar de veras y que nos va a dar mucho gusto que empiece a coger fuerza y empiece a ser parte de cada uno de sus almacenes. Tenemos 3 o 4 videos muy cortos de cómo los multiconectores nos permiten la instalación de las plumillas en casi que todos los vehículos. Esta es la plumilla aerodinámica tipo gancho, viene en el acople estándar, digamos, y es muy sencillo de instalar. Es la opción para los vehículos que son tipo gancho tradicionales, pero que quieren un componente un poco mejor de diseño en su plumilla, que quieren una plumilla que se vea más bonita, que haga ver mejor el vehículo y que tenga unas condiciones de barrido también excepcionales. Esta es una segunda opción que tenemos de conectores, utilizando los mismos conectores, pero aplicados en un vehículo diferente. Este tipo de plumilla que estamos viendo en este momento ensamblarse es muy común en vehículos Volkswagen europeos, generalmente en el Ford Fiesta, por ejemplo, el Ford Escape, la Chevrolet Tracker, la Chevrolet Trax, muchos vehículos de gama media alta, importantes en nuestros mercados que sin duda es una buena solución. Es una plumilla que original en un concesionario, en un dealer autorizado, cuesta muchísimo dinero, y que nosotros tenemos una solución perfecta para eso, a un costo interesante, con muy buen margen para ustedes y sobre todo que funciona indiscutiblemente al 100%. Este tipo de ventana se llama así, acople de ventana, es muy común en vehículos europeos, como les decía, y ténganlo muy en cuenta porque hay mucha gente que está teniendo que hacer un gran esfuerzo para poder encontrarlas, y las tenemos al alcance de la mano. Este tipo de plumilla se llama pestaña, por la pestaña superior, y no es el más común, pero también tiene ciertas aplicaciones en vehículos europeos.
Este tipo de pin lateral es muy común en vehículos europeos, BMW, por ejemplo, Mercedes-Benz, de los años 80, 90, principios de los 2000. Y es otra plumilla también que a diferencia de concesionario tenemos a un costo excelente y con muchísimas aplicaciones. Y por último está la tipo bayoneta, que es una plumilla muy común actualmente en vehículos como las nuevas matrices de Dacia, por ejemplo, que tienen en nuestros países bajo la marca Renault muchos vehículos como Sandero, Duster, Logan, importantísimo allí, y en otras referencias importantes de Nissan, como Nissan Kicks, como Nissan Pathfinder nueva, la X-Trail nueva, que vienen con este tipo bayoneta, que simplemente es un palito largo que se ensambla. Bueno, todos esos videos están disponibles para ustedes, están disponibles para que a través de quienes los atienden, sus asesores, a través mío directamente, si pueden, los soliciten y podamos entregárselos para que sean de su manejo diario. Ahí está la solución en términos de plumillas para muchos vehículos del mercado y hay una rentabilidad muy interesante ahí para echarle mano y para empezar a aprovechar. Entonces, sin más, quiero agradecer el tiempo que tomaron para escucharme por estas 2 horas. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud que tengan, no duden por favor en hacérmela saber. Hay muchos canales de comunicación abiertos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y por favor sientan que estamos cerca y que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Les agradezco muchísimo y espero en una próxima oportunidad poder conversar nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Camilo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de culminar la capacitación. Bueno, al parecer no hay dudas. Listo. Bueno, muchas gracias, señor Camilo, por la capacitación de hoy. Gracias a todos los que asistieron y bueno, quedamos pendientes para una próxima capacitación. Feliz día para todos. Excelente, Willy, gracias. Para servir.